Bueno, ahora sí, entonces, pues la semana pasada no nos pudimos ver porque pues ustedes estuvieron en reunión con la directora y terminaron muy tarde, ya reunirnos 15 minutos pues no era suficiente para todo el tema que hay que explicar. Hace 15 días habíamos quedado que ustedes iban a realizar un ejercicio de presupuesto de ventas y que yo la semana pasada les iba a estar mostrando como aquellos conceptos salariales o de nómina y más o menos cómo se hace una nómina. Sí, muy sencillo, un ejemplo muy sencillo en Excel. Bueno, entonces, para que no nos atrasemos mucho en contenidos, pues vamos a dar inicio. Ustedes saben que si se corta esta comunicación volvemos a ingresar y que, bueno, no, ahorita sí se pueden ver, es que cuando estoy en PDF no me deja ver la pantalla y cuánto tiempo me queda, pero ahora sí. Listo, entonces voy a compartirles pantalla, vamos a ver una presentación que hice sobre salarios. Ahí está ya. Si no me deja ver la pantalla. Bueno, entonces vamos a ver algunos conceptos sobre salarios y los porcentajes que se manejan, por ejemplo, en temas salariales. Para el año 2020 el salario mínimo quedó en 877.803. Estamos hablando de una jornada ordinaria de 48 horas a la semana y de 8 horas diarias. Bueno, 48 horas a la semana, pues, que es lo mínimo que debe trabajar un empleado, ¿cierto? Si se habla pues de que venga el salario mínimo. Porque pues hay empresas que pueden llegar a trabajar hasta 51 horas a la semana, 52, y que no les pagan horas extras por esas horas. El salario mínimo diario son 29.260. ¿Cómo se obtiene el valor diario? De dividir esos 877.803 en 30 días. ¿Sí? Y el salario mínimo de la hora, 3.658. Como les hablaba, una jornada ordinaria de 8 horas. Se divide el valor del día por esas 8 horas y da los 3.658 pesos. La jornada ordinaria va desde las 6 de la mañana, pues aquí dice hasta las 9, pero realmente cuenta hasta las 9:59 de la noche, si ustedes ya saben. Porque después de las 10 de la noche ya se cuenta como horario nocturno, jornada nocturna. Eso fue desde hace unos años, desde la presidencia de Álvaro Uribe, que empezó a contarse la jornada diurna hasta esa hora. Imagínense ustedes uno salir a las 9 del día, ¿cierto? Acá que después de las 6 de la tarde se oscurece. Pero porque antes la jornada diaria era de 6 de la mañana a 6 de la tarde, realmente. Ahora cambió. Les estoy hablando hace por ahí que 15 años acá, para acá. Salario mínimo hora nocturna es 4.938. ¿Por qué es 4.938? Porque es el valor de la hora diaria con un recargo del 75%, perdón, del 35%, del 75%. El auxilio de transporte mensual quedó para el año 2020 en 102.854. Y el auxilio diario son 3.428. Este auxilio de transporte solamente se paga a las personas que devengan hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Las personas que devengan un salario superior a esos 2 salarios mínimos no tienen derecho a auxilio de transporte. Las horas extras. Las horas extras diurnas se pagan con un 25% adicional sobre el valor de la hora ordinaria. Sí, en este caso en el salario mínimo sería 4.572 la hora extra diurna. La hora extra nocturna se paga con un 75% adicional de la hora, del valor de la hora ordinaria. ¿Sí? La hora extra diurna dominical y festivo se paga con el 75% de recargo por ser festivo, más un 25% adicional por ser recargo diurno. La hora extra nocturna dominical se paga un 75% por ser festivo, más un 75% por ser recargo nocturno.
Dentro de los salarios se pagan los aportes a la seguridad social. Aquí pues en esta tablita está todo basado sobre el mínimo, pero pues igual están los porcentajes y nosotros cuando vamos a manejar otro salario pues solamente tenemos en cuenta el porcentaje. Cuando pagamos salud o EPS, el empleador se encarga de pagar el 8,5% del porcentaje del valor de la salud y el trabajador un 4%. En total, el aporte de salud es del 12,5%, ¿sí? Esto se paga de manera mensual. Aquí pues estás basado en el salario mínimo. La pensión es el equivalente al 16%. Un 12% corresponde pagarlo al empleador y un 4% al empleado. Riesgos profesionales. Hay diferentes clases de riesgos. Aquí no están los porcentajes, está solamente el valor sobre el salario mínimo, pero el riesgo 1 es el riesgo mínimo. Igual ustedes en seguridad y salud en el trabajo lo ven bien. Y es el riesgo mínimo que es 0,25, si no estoy mal. Y ese es generalmente cuando trabajamos en una oficina, ese es el riesgo mínimo que tenemos. Pero si las labores son, por ejemplo, en una fábrica de confecciones o digamos en construcción, entonces el riesgo va subiendo, dependiendo del nivel. Valga la redundancia, de riesgo que se maneje dentro de la ocupación o el oficio que esté realizando el empleado. Y la caja de compensación, solamente está hablando aquí de caja de compensación, pero cabe aclarar que generalmente cuando se hace el descuento o el empleado paga, porque pues realmente el empleado no paga aportes para fiscales, sino solamente el empleador el que los asume todos, asume el 9% sobre el total del salario o de la nómina que maneje el empleador. Y ese 9% está distribuido entre caja de compensación familiar, en el caso nuestro con Familiar Risaralda, que es la que opera para el departamento, y CBF y SENA, ¿sí? Repartido este porcentaje entre estas tres entidades. Pero todas las empresas no están obligadas a pagar aportes para fiscales, solamente si tienen un mayor, digamos, un número superior a 10 trabajadores es que pagan los aportes para fiscales. Las prestaciones sociales también están compuestas por cesantías, intereses a las cesantías, la prima y dotación. La cesantía, bueno, se dice que la cesantía se paga el equivalente a un salario al año, ¿sí? Un salario al año. Los intereses a la cesantía son el 12% sobre esas cesantías que se están pagando, ¿sí? ¿Por qué sobre esas cesantías? Porque como les estoy diciendo, las cesantías son un salario al año, pero si el trabajador estuvo menos de un año en la empresa, se les paga ese el tiempo proporcional a eso, y ese 12% es sobre esa proporción. Esas cesantías, cuando un empleado, digamos, está trabajando y no se le cancela, por ejemplo, contrato en diciembre, porque hoy en día muchas empresas cancelan contratos en diciembre, mandan a las personas a vacaciones y ya a los 15 días vuelven y los contratan, ¿cierto? Que esa es la jugada que hacen muchas empresas. Cuando hay empresas que ellos tienen unos contratos diferentes, ¿cierto? Que la persona, digamos, puede durar un año, pero que el año, digamos, no termina en diciembre, sino que continúa, o que tiene un contrato a término indefinido, a las personas a más tardar el 14 de febrero deben estárseles consignando las cesantías a la AFP, que es la administradora de fondo de pensiones y cesantías. Los intereses sí se les pagan a los empleados. La prima de servicio también equivale a un sueldo al año, pero se paga semestral. Se paga en junio y se paga en diciembre. Entonces dice así que equivale a un mes de salario por cada año trabajado.
¿sí? O correspondiente al tiempo laborado. Entonces, si la persona trabajó menos de un año en proporción. Miren, hace años la persona tenía que haber trabajado mínimo 3 meses para poder acceder a este beneficio. Hoy en día no, así uno trabaje 1, 2 días, 3 días, una semana en una empresa, tiene derecho a que se le reconozcan todas las prestaciones sociales. La dotación solo se debe entregar a las personas que devenguen menos de 2 salarios mínimos y la dotación se debe entregar en especie, un par de zapatos, ropa de labor, ¿sí? Y se debe entregar cada 4 meses a los empleados. En las empresas, por ejemplo, que utilizan uniforme, les entregan esta dotación. Hay muchas empresas que no lo hacen. La verdad que yo, por ejemplo, de mi experiencia, la primera empresa donde yo laboré, que fue como aprendiz del SENA, en ese entonces, pues, digamos, los beneficios para un aprendiz eran diferentes y tenía uno derecho también a la dotación. Entonces, la empresa nos daba cada 4 meses dotación a los empleados, pero hay otras empresas que no manejan eso, ¿cierto? Pero si son empresas, por ejemplo, ustedes han visto las empresas que prestan los servicios de aseo o de vigilancia, ellos sí entregan a su personal la dotación y su personal no tiene por qué pagar por ello, porque es obligación de la empresa entregarla. Bueno. Profe, ¿Mm? yo tengo una duda con respecto a las cesantías. Entonces, las cesantías no es algo que se acumula. O sea, Espérame un segundo, Luisa. ¿Le puedes subir un poquito de volumen a tu equipo? ok. A ver. ¿Ya? ¿O no? Listo. Más o menos, sí, Sí, mejor. sí, ya, ahora sí. Ah, bueno. O sea, las cesantías es algo que se paga anual o no es algo que se va acumulando y ya después el trabajador puede retirarlo No, sin tener mira, que... lo que pasa es que si tienes un contrato a término indefinido en la empresa, como les explicaba ahorita, cada 14 de febrero las empresas deben consignar a la administradora de fondo de pensiones el valor de las cesantías, ¿sí? Pero si yo tengo un contrato a término fijo inferior a un año, me quedo ahí detenido, inferior a un año, entonces lo que hacen es que cuando yo cumplo mi contrato, a mí lo que me hacen es una liquidación. Entonces a mí me liquidan todo, los conceptos, ¿sí? O sea, me hacen una liquidación de prestaciones sociales y me entregan todo. Si me deben salarios, me pagan el salario y me pagan las prestaciones. ¿Qué me pagan? Vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías. Eso es lo que me van a Ah, cancelar a listo. mí. ¿Sí? Listo, profe. Es eso. Gracias. Pero, sino que les decía yo ahorita que se ha vuelto muy común ese tipo de contratos. Entonces, muchas empresas cogen por ejemplo, cuando son empresas que de pronto no requieren que su personal esté en diciembre, entonces lo que hacen es que en diciembre ya cancelan contratos, chao, y se van a vacaciones, 15 días se quedan por fuera y a los 15 días vuelven y los llaman. Y con eso se evitan una cantidad de cosas. ¿Sí? Porque si, pues eso se volvió como muy común. Porque antes el común denominador era que los contratos fueran a término indefinido. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando una persona se despedía, tenían que pagarle una indemnización, 15 días de salario por cada año. Sí. Entonces, a muchas empresas eso pues no les favorecía. Aunque todavía las hay que manejen ese tipo de contratación, pero cada día es más reducido. De hecho, hoy en día muchas empresas están manejando los contratos, se llaman contratos de obra o labor, y empresas privadas. Y en las empresas públicas se volvió común que manejen el contrato por prestación de servicios. Ah, listo. Listo. Ustedes ven esa parte de contratación, la ven Sí, en... sí, Sí, la vimos el año y pasado. ya, claro, y recuerdan eso, ¿no? Es que, vean, el tema de contratación se volvió algo tremendo, porque es que resulta que para que haya un contrato laboral tiene que operar 3 cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Que haya subordinación, que haya cumplimiento de horario y que haya un pago por esa labor que se está realizando. Y resulta que uno trabaja por prestación de servicios y cumple con esas 3 condiciones de un contrato laboral y es por prestación de servicios, no tiene derecho a nada. Termina uno el contrato, le pagan a uno el sueldo o los honorarios normales
por la prestación de su servicio y chao. Y sale sin nada la persona. Y eso se ha vuelto muy, muy común. Bueno, entonces, ¿por qué estamos hablando del tema de nómina? Porque, como yo les había mostrado en el presupuesto de costos de producción, allí aparece, digamos, el personal que interviene en la producción, ¿cierto? Entonces les decía yo que esos valores no es que uno se los inventó y los puso allí, que esos salen de los libros contables. Que esos salen de los libros, que salen de los libros contables, ¿cierto? Entonces, ay no, espérame un segundo que no sé qué hice. Me quedé ya sin video. Bueno, que salen en los libros contables, pero pues es bueno conocer realmente cuáles son esos conceptos que se manejan y que realmente cuando un empresario dice, es que usted se va a ganar el mínimo, realmente al empresario no le cuesta un salario mínimo a esa persona, le vale más. ¿Por qué? Por todo lo que tiene que pagar, porque es que no es solamente el excedente de la salud, de la pensión, pagar la ARL, sino que tiene que hacer una provisión mensual de prestaciones sociales. ¿Cuáles prestaciones? Cesantías, vacaciones, intereses a las cesantías. Y además tiene que pagar riesgos, tiene que pagar aportes para fiscales. Entonces, eso es en todo lo que los costos que incurre un empleador. Vamos a mirar un ejemplo, una nómina muy sencilla. Bueno, entonces aquí tenemos que el señor, no le pongan cuidado a esos cargos, es aquel que el mensajero ganando más que el auxiliar, bueno. De un señor llamado Alberto Pérez, que venga mensualmente 1.250.000. Ahí está mensual. Yo voy a cambiar aquí los días, ¿sí? Voy a cambiar los días. Entonces yo voy a decir que voy a trabajar, aquí tenía la nómina del 16, sino que con el otro grupo le estaba explicando con eso. Que esta persona trabajó 15 días, que esta persona trabajó 14 días, que esta persona también trabajó los 15 días. ¿Sí? Que esta personita trabajó 14 días porque tuvo un día de incapacidad. Ustedes saben qué pasa cuando una persona tiene una incapacidad inferior a 3 días por un EPS. ¿Le pagan? No se le paga. ¡Ah! La EPS no le paga. Entonces la EPS solamente reconoce incapacidades superiores a los 3 días. Hay empresas que son tan buena gente, con ironía lo digo, que si el empleado tuvo una incapacidad de 2 días, no le pagan esos 2 días. Porque como no están obligados, porque se supone que esos días ni lo reconoce la EPS. ¿Sí? Entonces, en este caso, vamos a suponer que eso fue lo que pasó, que el señor tuvo una incapacidad de un día y la empresa le descontó ese día. ¿Sí? Entonces dice que ese señor se gana 1.250.000, que esos 15 días corresponden a 625.000 pesos. Que que se gana 950.000, trabajó 14 días, por lo tanto sus sueldos son 443.333, y que venga un salario mínimo si trabajó los 15 días, por lo tanto sus salarios son 438.902. Como son personas que ganan menos de 2, o sea, que no superan los 2 salarios mínimos, tienen derecho a auxilio de transporte, ¿cierto? Entonces le vamos a pagar el auxilio de transporte. El auxilio de transporte son 102.854 multiplicado por el número de días que se elaboraron. En este caso, trabajó los 15 días, por lo tanto, esa persona recibe por auxilio de transporte 51.427. Esta por 14 días, 47.999, y esa sí, los 51.427. Que el total de la quincena de el señor Alberto son 676.429, del señor Juan Méndez 491.332 y de la señorita Luisa Luján 490.329. Que de salud corresponde
bueno, no, en este caso va a cambiar la fórmula, sino que era que estaba mostrándoles a los otros compañeritos cuánto sería si le tocara pagar al empleador. En este caso sería aquí está bien ya. Listo. Entonces aquí en este caso, ¿cuánto sería lo que se descontaría al empleado? ¿Qué porcentaje? En salud. ¿Sí 4. recuerdan? ¿El qué? 4%. El 4%. ¿Sí? Porque en salud sería el 8,5% el empleador. Y en pensión sería el 12% el empleado. Listo, entonces en este caso quiere decir que 25,000 pesos es lo que se le descuenta al empleado por esos 15 días de salario en salud y 25,000 en pensión. Es el mismo porcentaje que se le descuenta al empleado. Se hacen los descuentos respectivos. Si tiene algún crédito por libranza, entonces se coloca, que por ejemplo esta persona tiene que pagar 25,000 pesos quincenales. ¿Sí? Aquí está 30,000. Entonces aquí está el total de deducciones. ¿Qué hago yo? Yo sumo el total de todas estas deducciones. Ay, no me dio. Profe, hay que ponerle suma. Sí, sí, sí. Profe, entonces este es el valor de un salario mínimo, ¿cierto? Sí. Entonces, por ejemplo, No. Mire que hay varios. Mire que hay varios. Solamente este gana el salario mínimo. Este gana 950 y este gana 1.250.000. bueno. Pero ¿Sí? entonces, por ejemplo, si yo ganara, o sea, si un salario mínimo, por ejemplo, en uno es 20%, entonces si yo tengo dos es el 40% o sigue siendo ese mismo 20%, pero ya ¿De qué? correspondiente. ¿Ah? ¿Pero 20% de qué, Pablo? El de la salud. Ve, el No, Pablo, es lo 4%, mismo. perdón. Es lo mismo. El porcentaje es igual, devengue lo que usted devengue. Bueno. Sí, o sea, Listo. el porcentaje que se le descuenta al empleado, perdón, en salud, siempre es el 4%, devengue lo que devengue. En pensión también es el 4%, devengue lo que se devengue. Listo, ¿Sí? perfecto. Como les mostraba ahorita ahí en las diapositivas. Siempre, sea un mínimo, sea lo que sea, los porcentajes son iguales. ¿Sí? Bueno, profe, La sí. excepción va en el salario de en el auxilio de transporte. ¿Por qué va la excepción allí en el auxilio de transporte? Porque es que usted, se me metió una cosa acá, porque es que usted, si devenga más de 2 salarios mínimos, no tiene derecho al auxilio de transporte. Entonces ahí está la diferencia, solamente. Supongamos que acá no se ganara 1.250.000, sino que esta persona se ganara 2 millones de pesos. No tendría aquí auxilio de transporte. ¿Sí? Listo, profe, No muchas tendría gracias. auxilio, pero el porcentaje sigue siendo el mismo en salud. Miren, sigue siendo lo mismo. En salud es igual. Entonces, realmente lo que yo voy a pagar de esta nómina es este valor. Hice esta nómina del 16 al 30 de junio porque se supone que en esta fecha es que se cancelan ¿qué? La prima, ¿cierto? Entonces, ¿yo cómo cancelo la prima? Entonces, yo la prima tengo en cuenta es la fecha de ingreso de la persona hasta junio, que es donde yo voy a pagar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí, esta persona ingresó el 9 de enero a trabajar. ¿Cuánto le debo pagar? De enero son 22 días, febrero son 30, marzo 30, abril 30, mayo 30 y junio 30. Uno cancela hasta el 30 de junio, no hasta el 15 ni hasta el 10, sino hasta el 30 de junio. ¿Por qué febrero 30? ¿Ustedes saben por qué febrero tiene 30 días? Porque estandarizan todo para que quede siempre de 30. Exacto. Contablemente, los meses son de 30 días. ¿Sí? O sea, uno no cuenta meses de 31 o meses de 28, son siempre de 30 días. Entonces, por eso dicen que cuando uno trabaja esos meses que tienen 31 días, que el día 31 lo está regalando. No, nunca habían escuchado.
No, Sí. sí, que uno el 31 lo regala. Porque pues Mi mamá dice, porque realmente pues como febrero solamente cuando es año bisiesto tiene 29 días, de resto son 28, pues entonces realmente le están pagando unos 2 días de más, de febrero. Bueno, entonces se hace el cálculo de los días que realmente trabajó, ¿sí? Con la fecha de ingreso. Por ejemplo, aquí entró el 16 de mayo, trabajó 15 días de mayo y los 30 días de junio, se le cuentan. Se hace el cálculo de la prima. Esa es la fórmula que se utiliza para la prima. ¿Cuál es la fórmula? Entonces la fórmula dice, D6, ¿dónde está? Mírelo acá. Salario más a 18. ¿Dónde está la 18? Ah, bueno, más auxilio de transporte, ¿sí? Pero es el total del mes. Más auxilio de transporte multiplicado el número de días dividido 360. Y esa es la fórmula de la prima. ¿Por qué es la fórmula de la prima esa? Porque acuérdense que la prima se paga un salario al año dividido 2. ¿Sí? Pero en este caso lo estamos haciendo por el número de días, no lo vamos a dividir 2 porque es que estas personas no trabajaron todo el semestre. Si hubieran trabajado todo el semestre, pues uno lo divide en 2 y ya, ¿cierto? Pero no trabajaron todo el semestre. Entonces, ¿qué hace uno? Lo multiplica por el número de días para ser más exacto. De hecho, esa es la fórmula. Si ustedes buscan en internet, aparecen todas las fórmulas y allí está. La fórmula de la prima es esta misma. Esta es la misma fórmula de la prima. La fórmula de las vacaciones, ¿en qué varía? Que cuando uno paga vacaciones, no tiene en cuenta el salario, el auxilio de transporte, perdón. ¿Por qué no tiene en cuenta el auxilio de transporte? Porque se supone que la persona sale a vacaciones y va a estar en la casa y no va a tener que movilizarse hacia el trabajo. Entonces no se le paga auxilio de transporte en las vacaciones. Y además, solamente en las vacaciones corresponde 15 días de salario al año. O sea que la fórmula no sería dividido 360, sino, ¿qué creen ustedes? Si solamente son 15 días y no 30. la mitad. No dividido 360, sino ¿cuánto? Menos. 180. No, al contrario, 720, porque son solo 15 días. Parece que hay que dividir más, Sí. ¿sí? Hay que dividir más. Entonces, esto cambiaría acá. No se multiplicaría, no se sumaría el auxilio, ¿sí? No se sumaría, hagámoslo acá. Shift igual. Ahora paréntesis. Salario mensual. Por el número de días trabajados. Digamos que esta persona se retiró, ¿cierto? Porque acuérdense que las vacaciones solamente son cuando la persona lleva un año. Si está trabajando, yo no me pongo a mandar a vacaciones a personas llevando 5 meses o 3 meses. Uy, perdón el ruido. Yo cuando envío vacaciones a las personas, cuando llevan un año trabajando, pero si por ejemplo esa personita querida me renunció a mí, me renunció el 30 de junio, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo le tengo que pagar vacaciones, le tengo que pagar primas, cesantías y los intereses. Entonces, ¿yo qué hago? Entonces, yo organizo la fórmula, vuelvo y abro, y divido en 720. Entonces, esa persona de vacaciones estaría recibiendo 477.778. Es que yo sí lo multipliqué por, de 14, por el número de días. Entonces, realmente recibiría eso en vacaciones. Prima.
La prima, como les decía, es la misma fórmula de esta. O sea, que de prima estaría recibiendo ese mismo millón de pesos. Es esa misma. Cuando vamos a pagar prima y cuando vamos a pagar, ¿veis qué prima? No, pues la prima es esa misma, cesantías, perdón. Cuando vamos a pagar cesantías, también tenemos en cuenta el auxilio de transporte. Y las cesantías, intereses se pagan sobre esas cesantías. Entonces, ¿cómo sería acá? Yo vuelvo y copio aquí para no volver a hacerlo. ¿Sí? Y la cesantía sería esa misma fórmula. Abro. Valor del salario. Más auxilio de transporte por el número de días dividido 360. Listo. Y los intereses serían este valor por el 12%. ¿Sí? Sería el 12% sobre el valor de los cesantías, como lo miramos acá. Igual ustedes tienen ahí la presentación en los materiales. Pues eso les sirve